El mecánico con un ojo de cristal que salvó una vida y cayó a todos. Siente el olor denso a aceite quemado mezclado con polvo caliente. Escucha el golpeteo metálico de herramientas golpeando el piso. Imagina un taller pequeño, donde un hombre trabaja inclinado sobre un motor viejo. Un hombre al que todos llaman ciego peligroso. Y que en las próximas horas, demostrará que nadie ha mirado lo suficiente para ver lo que realmente puede hacer. Parte 1. Le decían ciego peligroso. Algunos en voz baja, otros directamente a la cara. No porque fuera completamente ciego. Pero su ojo izquierdo, de un tono gris opaco, no veía nada. Era de cristal. Un recuerdo permanente de un accidente cuando tenía 14 años. Una pieza de metal había salido disparada en el taller de su padre. Y en un segundo, un grito y un chorro de sangre cambiaron todo. Desde entonces, además de la cicatriz que cruzaba parte de su ceja, llevaba ese ojo falso. Y junto con él, cargaba el juicio constante de quienes pensaban que no podía trabajar igual que los demás. Tenía 36 años. Manos ásperas, uñas marcadas por grasa que nunca salía del todo. Ropa siempre impregnada de olor a combustible. Trabajaba en un taller pequeño, casi escondido al final de la calle principal. Una calle donde los coches viejos iban a morir. O a resucitar, si él decidía meterles las manos. Pero el barrio no confiaba en él. Era el último al que llamarían para un trabajo serio. Decían que un día dejaría un tornillo suelto. Y que esa falla sería la última que alguien escucharía antes de morir. Él no respondía. Había aprendido que las palabras no limpian prejuicios. Solo el trabajo lo hace, pero a veces, ni eso. Ese viernes, el calor era insoportable. El aire dentro del taller estaba espeso, como si el olor a metal y aceite se pegara en la garganta. Tenía un viejo sedán sobre el elevador. El motor abierto como un cuerpo en cirugía. El zumbido del ventilador apenas movía el aire caliente. Afuera, 3 hombres se apoyaban en la verja del taller. Siempre los mismos. Vecinos que parecían no tener otra ocupación que mirar y comentar. A ver si hoy no mata a alguien, dijo uno, con una sonrisa torcida. Ese ojo de vidrio no ve ni la mitad de lo que debería, agregó otro. El tercero rió, escupiendo al suelo antes de seguir observando. Él no levantó la vista. Sus manos se movían con precisión, ajustando una bujía. Podía sentir cómo las miradas se clavaban en su nuca. Pero el ruido del motor y el metal era su refugio. Ese sonido lo protegía de las palabras que querían quedarse pegadas como grasa. De pronto, un ruido distinto atravesó el ambiente. Un golpe metálico, pero lejano. Y luego, un grito. Agudo, cargado de desesperación. ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme! Él soltó la llave que tenía en la mano. La herramienta cayó al piso con un sonido seco. Se enderezó, sintiendo como el corazón se aceleraba sin razón aparente. Salió del taller. El sol lo cegó por un instante en el ojo sano. La calle estaba casi vacía, salvo por una escena a pocos metros. Un auto detenido a mitad de la vía. Humo blanco saliendo del capó. Y un hombre golpeando el volante, desesperado. Corrió. A medida que se acercaba, escuchó más claro lo que decía el conductor. No puedo abrir la puerta. Hay alguien adentro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se asomó y vio una figura en el asiento trasero. Una niña. Desmayada o inconsciente, con la cabeza apoyada contra la ventana. Detrás de él, escuchó las voces conocidas. Que no se meta, va a empeorar las cosas, dijo uno. Ni siquiera ve bien, agregó otro. Él apretó los puños.
no los miró. Solo avanzó hasta el auto, sabiendo que en ese instante, si fallaba, no habría segunda oportunidad. Parte 2. El humo se colaba por las rendijas del capó. Olía a metal caliente y aceite quemado. Ese olor que en un taller significa una cosa: algo grave está pasando dentro. La niña seguía inmóvil. Cabello pegado a la mejilla por el sudor. Piel pálida, respiración apenas perceptible. El conductor, un hombre de unos 40, temblaba. Tiraba de la manija de la puerta una y otra vez. Nada. El seguro estaba trabado. Y la cerradura parecía atascada por el golpe que tenía la puerta en un costado. «Aléjese», dijo el mecánico, con voz baja pero firme. El hombre lo miró, dudando. Reconoció su cara. Seguramente también recordaba los comentarios que había oído en el barrio. Pero en ese instante, la mirada del mecánico no daba espacio para preguntas. Se arrodilló junto a la puerta. Con la mano buena, palpó el marco. El metal estaba tan caliente que quemaba al tacto. Pero necesitaba saber dónde estaba el punto exacto para forzarla. Detrás de él, más voces. Vecinos que habían salido al escuchar los gritos. Algunos filmaban con el teléfono. Otros murmuraban: «No va a poder. Ese ojo de vidrio no ve lo que está haciendo». Él no giró la cabeza. Solo escuchaba el chec-chec-chec del motor caliente, a punto de rendirse. Y su propio corazón, golpeando en el pecho. Se levantó, fue al taller y regresó con una palanca y un destornillador largo. «Hasta atrás», le dijo al conductor. Apoyó la palanca en la unión entre la puerta y el marco. Presionó, sintiendo como el metal cedía apenas unos milímetros. Nada más. Volvió a intentar. Un crujido seco. Una chispa saltó del borde. «Falta poco», gritó alguien desde atrás, como si fuera un partido de fútbol. El mecánico apretó los dientes. Empujó con todo el peso de su cuerpo. El metal se deformó. La cerradura cedió con un chasquido fuerte. La puerta se abrió de golpe, soltando una nube de humo caliente en su cara. Tosió. Metió la mitad del cuerpo en el auto. La niña estaba amarrada con el cinturón, pero este estaba atascado. Sus dedos, ásperos y quemados por años de trabajo, buscaron el seguro del cinturón. Nada. No se movía. «Cuchillo», gritó. Nadie reaccionó. «Un cuchillo, rápido». Una mujer entre la multitud corrió hacia una tienda y regresó con una navaja pequeña. La agarró sin mirarla. Cortó el cinturón con un movimiento brusco. Tomó a la niña en brazos. Su peso era mínimo, como cargar un saco de harina. Salió del auto con ella. El aire caliente del motor quedó atrás. La llevó hasta la sombra de un árbol cercano. La recostó en el suelo. Su respiración era débil, pero estaba ahí. «Agua», pidió a alguien. Otra voz dijo: «Llamen a una ambulancia». Él estaba arrodillado junto a la niña. Una gota de sudor le bajó por la frente. No escuchaba nada más que su respiración. Rápida. Irregular. Entonces, la niña abrió los ojos. 1 segundo. 2. Parpadeó. Y soltó un suspiro que él sintió como un golpe en el pecho. Alguien detrás murmuró: «El ciego, o lo logró». Parte 3. La sirena de la ambulancia se escuchaba a lo lejos. Un sonido que crecía como una línea roja en el horizonte. El mecánico seguía junto a la niña. Ella respiraba, pero cada tanto parecía perder fuerza. Sus pequeños dedos se aferraban a la tela de su camisa, como si no quisiera que la soltara.
El conductor, que ahora temblaba de alivio y miedo, se arrodilló junto a ellos. Yo no sabía qué hacer, dijo, con voz quebrada. El mecánico no respondió. Su atención estaba clavada en el leve movimiento del pecho de la niña, en la forma en que sus labios buscaban aire. A su alrededor, la multitud había crecido. Celulares grabando. Susurros que iban y venían. Ese hombre, el del taller. El que dicen que no ve bien. Mira lo que hizo. Él escuchaba, pero no se detenía en las palabras. Su oído estaba entrenado para otros sonidos. Los que un motor hace antes de apagarse. Los que una herramienta produce antes de romperse. Y ahora, escuchaba a una niña volviendo a la vida, poco a poco. La ambulancia dobló la esquina. 2 paramédicos saltaron del vehículo. Uno se arrodilló junto a la niña. Le colocó una mascarilla de oxígeno. El otro le tomó el pulso y la revisó rápidamente. Está estable, pero hay que llevarla ya, dijo el paramédico. Levantaron a la niña con cuidado y la subieron a la camilla. El conductor del auto lo siguió, todavía en shock. Uno de los paramédicos se giró hacia el mecánico. Tú le salvaste la vida, dijo, sin titubear. El mecánico negó con la cabeza. Solo abrí una puerta. Pero la mujer que le había pasado la navaja habló desde atrás. No, no solo abriste una puerta. Abriste la única oportunidad que tenía. Los paramédicos subieron a la ambulancia y se alejaron. El ruido se fue perdiendo entre las calles. Y con él, la tensión que había llenado el aire. Los vecinos que siempre se quedaban en la verja, ahora no podían mirarlo directamente. Algunos fingieron atender llamadas. Otros simplemente se fueron en silencio. Pero uno de ellos, el que siempre hacía el comentario más cruel, se acercó. No podía disimular la incomodidad. Oye, tragó saliva, ¿estuviste bien? El mecánico no contestó. No necesitaba hacerlo. Porque por primera vez, no eran sus palabras las que hablaban por él. Era lo que había hecho. Y eso, no se podía borrar ni con 1000 rumores. Parte 4. El taller estaba más silencioso de lo habitual esa noche. La llave inglesa reposaba sobre la mesa. El ventilador giraba lento, empujando un aire tibio que no enfriaba nada. Él estaba sentado en un banquito, con los codos apoyados en las rodillas. Miraba el suelo, como si allí pudiera encontrar una respuesta. No pensaba en los insultos de antes. Ni siquiera en el momento en que la puerta cedió. Pensaba en el instante en que la niña abrió los ojos. Ese segundo breve. Ese respiro que había sentido como un golpe en el pecho. La puerta del taller se abrió. Era la mujer de la navaja. La misma que había corrido a buscarla cuando él lo pidió. Traía una bolsa con algo envuelto en papel aluminio. Te traje esto, sé que no has comido. Él sonrió apenas. No estaba acostumbrado a recibir nada sin tener que pagar por ello. Ella dejó la bolsa sobre la mesa y se quedó de pie, mirándolo. Mi hijo va a la misma escuela que esa niña, dijo. Mañana todos van a hablar de ti. Él frunció el ceño. No creo. Créeme, insistió ella, hay cosas que no se olvidan tan fácil, y hoy, tú hiciste una de esas. Antes de que pudiera responder, un auto se detuvo frente al taller. Era un sedán negro, impecable. De él bajó un hombre alto, traje oscuro, corbata aflojada como si viniera de una reunión larga. Llevaba un maletín en la mano. ¿Eres el mecánico?, preguntó, directo. Él asintió. Me dijeron que fuiste tú quien salvó a la niña. Hice lo que pude. Eso basta para mí, dijo el hombre, acercándose, necesito que revises mi auto,
pero no es cualquier revisión. El mecánico se quedó en silencio. El hombre miró a su alrededor, comprobando que no hubiera nadie escuchando. Luego bajó la voz. Lo que necesito que revises, podría salvar otra vida. El corazón del mecánico dio un salto. No era solo un trabajo más. Había algo en el tono de ese hombre que le decía que esto iba a ser diferente. Que lo que había hecho esa tarde era solo el principio. Parte 5. El hombre del traje dejó el maletín sobre la mesa grasienta del taller. Lo abrió con un clic seco. Dentro no había papeles ni herramientas. Solo una carpeta gruesa y un sobrecerrado con un sello oficial. Trabajo para una aseguradora, dijo, en tono bajo. Pero lo que te voy a pedir, no está en mi contrato. El mecánico lo miraba, sin tocar nada. El hombre continuó. Un cliente nuestro tuvo un accidente hace una semana. El reporte dice que fue culpa del conductor. Pero yo vi el auto, y algo no cuadra. Sacó unas fotos de la carpeta. Imágenes de un coche destruido en el costado izquierdo. Pero no era un golpe normal. La zona del eje delantero estaba reventada como si alguien la hubiera manipulado antes del choque. Quiero que revises lo que quedó del auto, dijo el hombre. Y quiero que me digas si esto fue un fallo. O alguien lo hizo a propósito. El mecánico parpadeó. No era la primera vez que veía algo así. En talleres viejos llegaban autos con averías misteriosas. A veces eran trabajos sucios para cobrar un seguro. Pero esta vez, había algo distinto. En una de las fotos, detrás del coche destrozado, alcanzó a ver una mochila escolar tirada sobre el pavimento. ¿Alguien salió herido?, preguntó. El hombre apretó la mandíbula. Una madre y su hijo, el niño murió. El mecánico sintió un peso en el pecho. Recordó el cuerpo frágil de la niña que había sacado del auto esa tarde. No podía imaginar que hubiera terminado de otra forma. ¿Por qué yo?, preguntó. El hombre lo miró directo. Porque todos dicen que no ves bien, y eso significa que nadie sospechará que tú puedas descubrir algo. Y porque lo que hiciste hoy, me demostró que no eres como los demás. Fuera, la calle estaba oscura. Pero dentro del taller, las luces parecían más intensas. El mecánico apoyó las manos sobre la mesa. Tráeme ese auto, dijo, sin dudar, y si alguien hizo esto, lo voy a encontrar. El hombre asintió. Cerró el maletín, dejó una tarjeta sobre la mesa y salió. El sonido del motor del sedán se perdió en la noche. El mecánico se quedó solo. Con la tarjeta en la mano y una sensación en el pecho. La misma que había sentido horas antes, justo antes de correr hacia el coche con la niña adentro. Sabía que esto iba a cambiar algo más que la opinión del barrio. Parte 6. El auto siniestrado llegó 2 días después. Lo bajaron de una grúa frente al taller. Era un amasijo de metal retorcido. Pero para el mecánico, cada centímetro hablaba. Pasó la mano por la zona del golpe. El tacto le decía más que cualquier fotografía. No era el tipo de daño que deja un bache o un accidente casual. Era limpio, preciso. Hecho para fallar en el momento exacto. Trabajó hasta la madrugada. Destornillador, linterna, lupa. Desarmó lo que quedaba del sistema de dirección. Ahí estaba la respuesta. Un perno cortado a la mitad, no por desgaste, sino por una sierra fina. Un trabajo hecho a escondidas, como quien deja una trampa mortal y se marcha sin mirar atrás. Guardó la pieza en una bolsa sellada. Limpió el sudor de su frente. No importaba lo cansado que estuviera. Sabía que esa noche no iba a dormir. A la mañana siguiente, fue a la dirección que estaba en la tarjeta. Un edificio de oficinas,
limpio, con paredes de cristal. El hombre del traje lo esperaba en una sala de juntas. ¿Lo encontraste? El mecánico dejó la bolsa sobre la mesa. Esto no se rompe así solo, dijo, alguien lo cortó. Y lo hizo sabiendo que el auto iba a salir con un niño dentro. El hombre cerró los ojos, como si confirmara lo que temía. Tengo un nombre, pero necesitaba la prueba. Minutos después, estaban frente a la casa de un hombre corpulento. El mismo que había supervisado el seguro del auto. Uno de los intocables del barrio. Y, casualidad o no, uno de los que más se burlaban del mecánico en la verja. El hombre los recibió con una sonrisa falsa. Hasta que el mecánico sacó la bolsa. ¿Te suena? La sonrisa desapareció. Las manos del hombre se pusieron tensas. No sé de qué hablas. Claro que sabes, replicó el mecánico, sin subir la voz, y cuando esto llegue a la aseguradora, a la policía y a la familia del niño, todos también lo sabrán. El corpulento intentó imponerse. Dio un paso hacia él. Pero el mecánico no retrocedió. El ojo de cristal, fijo, lo miraba como si pudiera atravesarlo. Tú dijiste una vez que yo no veía bien, y es cierto, no veo todo, dijo, pero veo suficiente para reconocer la basura cuando la tengo enfrente. El silencio fue como un golpe seco. El hombre del traje grababa todo con su teléfono. Y en cuestión de horas, el video estaba en manos de quienes debían verlo. Esa noche, el taller estaba lleno. No de clientes, sino de vecinos. Algunos solo pasaban para darle la mano. Otros para pedir disculpas que él aceptaba sin decir mucho. La mujer de la navaja llegó con su hijo. La niña del accidente estaba con ellos, recuperada. Se acercó, le tomó la mano y dijo: «Gracias por abrir la puerta». Él sonrió apenas. No le hacía falta nada más. Porque en ese momento entendió que la verdadera reparación que había hecho, no fue en un auto. Fue en la forma en que lo miraban. Y esa, no se iba a romper jamás. Fin.